Conversación, así que las invito a seguir disfrutando el desayuno y en algunos minutos más partimos con el streaming, así que a disfrutar estos minutos y esta conversación que se acerca. Que estén muy bien.
¿Cómo están? Muy buenos días. Me alegra el entusiasmo que escucho de fondo. Bueno, mi nombre es Viviana Encina, para quienes no me conozcan, soy periodista y tengo el honor, el placer de hoy ser la anfitriona de esta conversación de esta mañana que vamos a tener. Y vamos a conversar de temas muy relevantes, muy importantes, así que muy bienvenida. Un aplauso para empezar, como para darnos ánimo. Bueno, estamos con una transmisión en vivo, eso es importante también de destacar, así que a través del streaming pueden hacer las preguntas, hay también códigos QR donde hay más detalle en torno a los temas que vamos a estar conversando durante esta mañana. Transmisión en vivo a través de YouTube y también por medio del canal de la agrupación La Voz de los Pacientes en Facebook, agrupación La Voz de los Pacientes, ahí también van a estar presentes durante el día de hoy. Bueno, este es un evento único, es primera vez que se realiza, así que hay mucho orgullo y mucho trabajo detrás y que está además dedicado a la salud de la mujer, está organizado por la Fundación Oncológica Proayuda, al Instituto Nacional del Cáncer, gracias también al auspicio de MSD Chile, Novotel Santiago, que es donde estamos acá en Providencia, Intime y Roche, así que gracias también por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a conversar, muchas gracias Claudia, a todo el equipo también de la Fundación que está haciendo este tremendo trabajo, este tremendo esfuerzo, así que ahí está Claudia, un aplauso para ella también. Bueno, los auspiciadores por este lindo espacio para poder encontrarnos, educarnos, que es fundamental, y también concientizar muchísimo más de lo que tenemos por estos días, acceder a más información que nunca está de más y hablar también de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad. Vamos a saludar a todos quienes nos sintonizan, como yo les decía, a través de nuestra transmisión en vivo, así que volvemos a recordar a través de Facebook, Agrupación La Voz de los Pacientes. Los invito a comentar, a interactuar y el hashtag es Hablemos a Calzón Quitado. Acá hay varias referencias a aquello, así que es el hashtag que vamos a estar utilizando. Pueden hacerlo en el chat, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Hoy junto a grandes invitados, mujeres increíblemente talentosas, empeñosas, poderosas, como yo siento que todas lo somos. Vamos a tener la oportunidad de hablar a calzón quitado, resolver muchas dudas y también derribar mitos sobre la sexualidad. Aprendamos sobre el VPH o el virus del papiloma humano y su relación también con el cáncer cervicouterino. Y que las mujeres jugamos obviamente un rol fundamental, preponderante, vamos acortando brechas también, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de las problemáticas, de los tabúes que todavía persisten a pesar de que estamos en el 2022. ¿Y por qué nos preocupa tanto este tema? Bueno, porque es además también uno de los cánceres que está más relacionado con el fallecimiento de mujeres, así que es importante volver a precisar de que esto, a pesar de pasarlo bien, de que sea una conversa amena, tiene un gran tema de fondo. Seamos sinceras, a veces nos cuidamos de nuestra propia salud, del bienestar, y por eso este espacio está diseñado especialmente para poder conversar sobre temas que son relevantes y empezar a cuidarnos entre nosotras y a nosotras mismas. Bueno, vamos a entrar ya de lleno. Quiero darle un fuerte aplauso a Claudia Zapata, que es la directora de la Fundación Oncológica Proayuda al Instituto Nacional del Cáncer. Claudia, acá está el micrófono para que... Ah, no, pero ahí me traen otro. Este es mejor, este es mío, ya, este me lo quedo yo. Yo tengo tarjeta. Muy bien. Como muy alto. A ver, vamos a acomodarlo. Y eso que estoy con harto taco. Ahí, mira. Ahí sí. Ella se maneja, pues nosotros no. Bueno, estamos en familia, así que va a ser un poquito más relajado. Tengo que soltarme. Bienvenidos y bienvenidas al evento conversando sobre el virus del papiloma humano. Hablemos a calzón quitado. Si bien nuestra línea de trabajo como Fundación Oncológica se centra 100% en la ayuda social, económica a los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, que en su mayoría son de escasos recursos, tampoco podemos dejar de lado la entrega de educación e información a la comunidad frente a esta enfermedad. Creemos que con la colaboración público-privada, empresas comprometidas, ahí está, se escucha más, empresas comprometidas con la comunidad, es crucial para alcanzar mejores resultados en la prevención y detección temprana del cáncer. Por eso agradezco enormemente a nuestros auspiciadores, que hoy día no puedo dejar de nombrarlos, yo sé que la vi los nombró, pero quiero recalcarlo. Obviamente a MSD Chile, que nos acompaña siempre que necesitamos. Está también Intime, que también con ellos hacemos una campaña preciosa en octubre por el mes de cáncer de mama.
Novotel por prestarnos este espacio, que si no, no habría sido posible hacerlo. Roche Diagnóstica también, que nos acompaña aquí. No sé si dónde está mi amiga de Roche. También por ahí están, ya viste, ahí están todos sentaditos. Y bueno, a todos ustedes por estar acá también. Este espacio ha sido pensado para crear conciencia y promover la prevención de una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en nuestro país. El virus del papiloma humano, mejor conocido como VPH, del cual estamos conversando en profundidad con expertas en la materia que ya vienen, que son maravillosas. Ahí también veo a mí, voy a saludar, voy a salir de protocolo, doctora Ana María Ciudad, subdirectora médica del instituto, que gentilmente nos acompañó también hoy día. De ahí la van a aplaudir de nuevo, Elio me va a matar, me salí del protocolo, pero tenía que saludarla, porque ella anda con nosotros para todos lados. Bueno, los invito a que se conecten en la transmisión en vivo a través de distintas redes sociales. Invito a participar activamente de este evento, a hablar a calzón quitado, derribar mitos y ser promotoras de la prevención del VPH y del cáncer cervicuterino. Así como también aprovecho de dejar los invitados porque nosotros prontamente vamos a tener una colecta digital. Así que el 18 de agosto empieza, sigan a la Fundación Oncológica, sigan apoyando este tipo de iniciativas. Como dije anteriormente, creo súper importante que trabajar en conjunto con la prevención es el primer camino para poder salvar muchas vidas. Así que pásenlo bien, disfruten. Agradezco a mis amigas ahí también, Mali, Carola, Paulsen, que nos acompañan también. Podría nombrarlas a todos aquí, pero la verdad que me demoraría mucho y me van a retar. Así que un beso grande, disfruten y compartan hoy día esta actividad, porque yo sé que ustedes llegan a muchas mujeres y hay hombres también presentes. ¿Por qué no? El hombre ahora también puede, ¿sí o no? También puede ahí hacerse parte de esta comunicación y de esta educación. Un beso y gracias. Gracias, Claudia. Fuerte aplauso para ti, para todo tu equipo, para la maravillosa labor que están realizando. Y solamente les recuerdo el sitio web, fundacioncp.cl, y ahí van a encontrar mucho más en detalle algunos temas relativos a todo el trabajo increíble que ustedes realizan. Bueno, yo ya les había adelantado, vamos a estar con un panel súper entretenido, con mujeres power, de trayectoria, interesantes, que tienen tanto que aportar en esta mañana. Voy a partir por saludar y un fuerte aplauso a la doctora Ana María Ciudad, que ya la habían presentado, pero se merece el doble aplauso. Ella es subdirectora médica del Instituto Nacional del Cáncer, miembro de la Sociedad de Cancerología. Feliz de que nos acompañes. Gracias, Ana María. Vamos a recibir también a Consuelo Silva, periodista y autora del libro Ni promiscua ni cornuda, que está inspirado en su propia experiencia al ser diagnosticada con el VPH. Gracias, Consuelo, colega, por acá la espero para que podamos conversar y con este entretenido y interesante libro que ella va a compartir un poco todo este proceso que imagino que tuvo hartas reflexiones, pero que ahí ya está, como un hijo que se dice, que también es el libro. Vamos a seguir avanzando. Ahora les presento a la doctora Andrea Chilling. Ella es ginecóloga infanto-juvenil. Fuerte aplauso también, Andrea. Un gusto que nos puedas acompañar. Muy bienvenida. Investigadora, además, en algo que yo encuentro que es fundamental, que es la vacuna contra el VPH. Así que fuerte aplauso nuevamente. Gracias, Andrea. Un gusto. Y finalmente, y por último, este panel no podía ser tan entretenido y lúdico, pero interesante, como sabemos que lo es. Jane Morgan, muy bienvenida también, especialista en bienestar sexual. Encantada también de que estés presente. Muchas gracias, Jane, por acá te esperamos para empezar a conversar. Bienvenidas todas. A ver, voy a correr un poquito para que nos podamos mirar. Eso, ahí sí. Ya. Vamos a partir y quiero iniciar esta conversación. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto, ya. Con la doctora Chilling para abrir un poco ya el debate y la conversación y para que entendamos, porque obviamente en todos estos temas siempre hay mitos, siempre hay confusiones. Entonces, para ser bien claro, ¿cómo se transmite y cuáles son las consecuencias del virus del papiloma humano? Quiero asegurarme todos escuchan bien. Sí, perfecto. El virus del papiloma humano, que en realidad es un grupo de virus, son los grupos del papiloma humano, son muchos distintos y los que nos preocupan en relación a esto, al cáncer del cuello del útero, son un grupo de virus del papiloma humano que van específicamente a la zona genital y se transmiten fundamentalmente por la actividad sexual. Pero ojo, actividad sexual quiere decir muchas cosas, partiendo por los besos con lengua, las caricias. Las caricias porque el virus también queda debajo de la uña, ¿ok? Entonces toda caricia que involucre tocar la zona genital, anal genital, puede transmitir el virus.
y ya la actividad sexual genitoanal, ya sea roce externo o coito, o sea, pene en vagina o pene en ano, o boca con vagina, boca con pene, boca con ano. Todo eso, todo el repertorio de contacto sexual es la vía en que se transmite el virus a la zona genital. Y las repercusiones son que este virus puede ir provocando cambios en la zona, digamos, en las células, y que hace que estas células crezcan en forma desordenada. Y ese desorden puede crear ciertos crecimientos benignos, que son verrugas, que son verrugas en los genitales, que son las verrugas genitales o condiloma, pero no son los que nos preocupan hoy en día, o puede provocar entonces cánceres y precánceres. Y esos precánceres, hay precánceres que tampoco son los que nos preocupan, pero que los quiero nombrar, que son el precáncer y cáncer de la vulva, de la vagina y del cuello del útero, pero también en hombres del pene y en hombres y mujeres del ano. Y volvamos entonces, estos precánceres, ¿no es cierto?, por estas alteraciones, precáncer del cuello y del útero. Precáncer y cáncer. ¿Hay algunas alertas en el caso del precáncer? En el caso del precáncer, la mayoría de las veces no existe ninguna alerta. Nada. Solo se diagnostica con los exámenes de, ¿no es cierto?, los exámenes preventivos. Y por eso que es tan importante ir a los controles periódicos con la matrona, con el ginecólogo o la ginecóloga, a ir a hacerse los exámenes preventivos, porque no da ni una alerta. Cuando ya tenemos las alertas del cáncer, es que llegamos tarde. O sea, hay que ir a hacerse los exámenes preventivos. Y la gran gracia del cáncer del cuello del útero es que es el único de todos esos cánceres que les acabo de mencionar, de todos esos precánceres, vulva, vagina, pene y ano, que tiene exámenes preventivos. El Papa Nicolau o la detección de DNA es el único de todos que tiene, ¿no es cierto?, o sea, el cáncer, el precáncer cuello del útero, el único que tiene exámenes preventivos. Todos los otros tienen precáncer, pero no tienen exámenes preventivos. Y ese es el tema. Ese es el tema. Fundamental ahí también poder ir incorporando algunos aspectos que no tenemos del todo tan claro y que hay que seguir reforzando. Y por eso también le quiero preguntar a la doctora Ciudad, desde el punto de vista médico, ¿cómo se puede afrontar el diagnóstico y cuando obviamente a alguna persona le dicen que tiene un cáncer, viene un camino difícil, ¿no?, complejo? En su experiencia, ¿cómo se puede ver el trayecto que comienza el momento en que se diagnostica, pero también cómo se vive la enfermedad propiamente tal, ¿no? Para poner la cosa en contexto y también reforzar lo que dijo Andrea, no hay que llegar tarde, pongámosle número, 4º cáncer en el mundo, pero pongamos el contexto, el 87% de estos cánceres están en los países más pobres, en los países que llamados algunos en vías de desarrollo. Y para poner un número más claro aún, para no dar porcentajes que puede ser muy árido, todos los días mueren 2 mujeres de cáncer cervicuterino en nuestro país. Y esa es más o menos la realidad de América Latina y el Caribe. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo enfrenta una mujer un cáncer de cuello uterino? Bueno, como tantos tipos de mujeres hay, así es el enfrentamiento también. Porque depende de si uno hace un diagnóstico de manera muy precoz, con un cáncer muy temprano, o si hace ya el diagnóstico en una etapa más avanzada. Un cáncer etapa 2, etapa 3, etapa 4. Depende de la edad. No es lo mismo una niña de 25 años con un cáncer que una persona que ya terminó su etapa fértil y que es de una edad bastante más madura. No es lo mismo ser de un estrato socioeconómico bajo, con determinantes sociales que hacen que uno tenga una serie de dificultades, incluso para el acceso a la salud en algunas ocasiones, que si uno tiene mejores condiciones socioeconómicas y miles de cosas más. Si está embarazada o no está embarazada, ¿no es cierto? Si la persona tiene alguna otra enfermedad como una inmunodepresión o no. Y también, ¿por qué no decirlo?, de la personalidad de cada una. Entonces, la respuesta, cómo enfrentarlo, cómo lo siente la persona, depende también del contexto en el que se da. Pero a grandes rasgos, los cánceres de cuello uterino
van desde una etapa en que no son sintomáticos, una etapa 0, una etapa muy pequeña, hasta un cáncer muy avanzado. Y lo que estaban diciendo es muy importante, porque cuando se hace el diagnóstico precoz, son 100% curables. O sea, poder hacerse un Papa Nicolau o un estudio de BPH y tener un seguimiento estricto por ginecólogo es una cosa fantástica. No obstante, hay que decirlo, la cobertura de las vacunas no siempre es la ideal y la cobertura del Papa Nicolau tampoco es la ideal, siendo cosas a las que todos tenemos acceso en el país. Entonces, el tratamiento de las etapas más tempranas habitualmente es quirúrgico, pero de las etapas más avanzadas es un largo camino de semanas que incluye habitualmente radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, que es un tipo de radioterapia ya interna, podríamos llamarlo así, y que conlleva un costo tanto económico como emocional y los trastornos propios de estas terapias, ¿no es cierto?, que son la toxicidad tanto aguda como crónica que uno puede tener. Entonces, la manera de enfrentar el cáncer en etapas muy precoces es decirle a la enferma, esto es tratable. Sí. Pongámoslo en serio, porque no siempre distinguen de qué estamos hablando. Escucha la palabra y no sabe cómo manejarlo. Mira, las alternativas son estas, la posibilidad de cura es altísima y vamos a volver, qué sé yo, a una vida normal, lo más normal posible. Y en las etapas más avanzadas uno tiene que decirle, esto tiene tratamiento. No obstante, en etapas 1, la posibilidad de estar, de que de cada 100 pacientes que a 5 años estén vivas, son 75, en etapas 2, 65, y ya en etapas 3, un 40%. Pero todo eso mediando un tratamiento y explicando bien cuál va a ser el camino y cómo se le va a acompañar durante este tiempo. Entonces, por eso les digo, el enfrentamiento depende mucho de las características individuales, ¿ya? Y podríamos decir que en este país al menos está garantizado un tratamiento bastante estandarizado, muy conocido, está en guías clínicas, está en protocolo, está garantizado por ley para esta enfermedad. ¿Eso? Perfecto. Es tratable, pero es fundamental en qué momento se detecta. Eso lo tenemos que incorporar y por eso los exámenes son fundamentales. Pero queremos ir a la experiencia, cómo se vive ese proceso, el diagnóstico y también a ciertos mitos, a ciertas cosas que son tabúes, que nos cuesta conversar. Y por eso yo creo que es especialmente pertinente lo que nos pueda contar Consuelo con su libro, Ni promiscua ni cornuda, que está ahí. Y Consuelo, bueno, ¿cómo tú viviste el proceso? ¿En qué momento además también decides contarlo, transformarlo en un libro? Y me imagino que con eso hacer un llamado, compartir una experiencia, una vivencia, y de esa forma un aprendizaje también, ¿o no? Sí. Mira, a mí, mientras estaba viviendo mi proceso, ¿cierto? Ya con el diagnóstico, los primeros miedos, investigando un poco de qué se trata esto, uno cree que porque es periodista está más informado y ahí cuando te toca te das cuenta que en realidad no sabías nada. Y me empezó a llamar la atención, primero, el interés que causaba el tema, es decir, lo conversaba con amigas, con familia, y todos en realidad querían hablar, todos tenían preguntas, y todos tenían o una amiga o una prima o la hermana de alguien. Es decir, como que dije, oye, esta cuestión es mucho más común de lo que pensaba. Pero aún así era como que nadie lo hablaba mucho, ¿cierto? Era como un tema súper privado, súper íntimo, y tampoco encontraba que, ¿por qué tanto? Claro. Y ahí a mí lo que más me impresionó es cómo esta enfermedad finalmente se mete como en tu intimidad, es como que se mete en la cama, es decir, conversas con alguien y tú le cuentas, oh, estoy con esto, estoy con miedo, estoy teniendo yo estaba con un precáncer, y en vez de preguntarte cómo estás, cómo te sientes, vaya a haber otra opinión médica, la pregunta es, oye, ¿cómo está tu matrimonio?
no te estarán cagando, ¿en qué estás? Entonces, y tú en realidad lo que querís como que te apapachen, que te abracen, estás muerta de miedo, pero en realidad esto gira mucho más en el morbo de cómo está tu vida íntima con tu pareja y si tuviste a alguien. Entonces, eso a mí como que me descolocaba un poco y de alguna forma me motivó como en algún minuto para escribir y contar mi historia, porque sentía que efectivamente hay que visibilizarlo. En el fondo, creo que la única forma de romper un mito, romper estos prejuicios sociales, más aún en una sociedad conservadora como la nuestra, es hablarlo. Y O sea, siempre tuviste ese ímpetu. Nunca en algún momento dijiste, oye, esto me va a exponer, tal vez. O por el contrario, ¿fue lo que te llevó a concretar el libro? en realidad escribir fue bien espontáneo, fue primero una cosa mucho más personal, más íntima, más terapéutica, creo, como que fue, cuando tú dices como hay distintas formas de abordar una enfermedad, yo creo que para mí escribir fue como mi canalizador. Terapia, de alguna manera también. Pero después cuando fui entendiendo esto, dije, uy, chuta, ¿sabes qué? De repente hay algo, tiene sentido publicar, tiene sentido hablar de lo que me pasó, y porque en el fondo, más allá, al final, si uno tuvo más parejas o menos, si eres promiscuo, no es lo importante. Es decir, más allá, que creo que es un mito igual, más allá de que las probabilidades aumentan si tienes más parejas, pero finalmente no es lo importante es que estás con una enfermedad, que querés curarte, sí, y que hay que prevenirla para no enfermarte. Es decir, la intimidad de cada uno, que en eso, digamos. Absolutamente, bueno, por algo es intimidad, finalmente. Pero la Consuelo aborda algo que es súper relevante, que ahí incorporo de inmediato a Jane. ¿Quieres aportar? Sí, por quiero favor. decir algo de eso del mito, porque siempre tengo muchas ganas de decir esto del mito de la promiscuidad, porque tiene que ver con todas las enfermedades de transmisión sexual, sí, en general, y en este caso del virus papiloma ahora en específico. No hay que ser promiscuo para adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Se puede tener una sola pareja, exacto, en la vida y adquirir una enfermedad de transmisión sexual, porque todo depende de esa pareja. Si esa pareja tuvo vía sexual previa, puede tener una enfermedad de transmisión sexual sin siquiera saberlo y ser santo varón, santa dama, y no tiene idea, pero tiene una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todo depende de la vía sexual también del otro. Y ya que yo hago investigación, la vía sexual del otro es una variable no controlable. Sí. O sea, nosotros podemos controlar la propia vía sexual si es que, porque como le digo a los chicos, a menos que estén tan curados que no sepan qué pasó, claro, pueden controlar la propia vía sexual, ¿ok? Pero si no, uno puede controlar la propia, no la del otro. Entonces, exacto, si alguno de los dos tuvo vida sexual antes alguna vez, puede tener una enfermedad de transmisión sexual y no la sabe. Entonces, 1 de cada 2 adultos alguna vez en la vida va a haber tenido virus papiloma humano. Los estudios demuestran que 7 de cada 10 hombres adultos en algún momento de la vida tiene virus papiloma humano. 3 a 5 de cada mujeres adultas en algún momento de la vida tiene virus papiloma humano. Las mujeres mayores menos, las mujeres más jóvenes más, pero en general eso lleva a que 1 de cada 2 adultos lo tiene. Entonces, en algún momento, independiente de que se haya tenido pocas parejas sexuales, uno estuvo con riesgo o en contacto con alguien. Y uno puede tenerlo muchos años y nunca haber salido. Y el Papá Nicolau siempre salió normal, porque estuvo ahí, latente, bajo los niveles de detección de los exámenes. Y las defensas todavía lo mantenían ahí. Pero bajan las defensas, las personas estamos mayores, disminuye las defensas, eso se llama inmunosenescencia, hay más estrés, llegó la pandemia, hay cesantía, hay muchas otras cosas, se reactiva y el Papá Nicolau salió anormal. ¿Cuánto tiempo uno lo puede tener sin saber y que se active? Muchos años. Muchos años. Entonces, no significa, entre comillas, claro, que te cagaron, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No le pusieron los cuernos. Ni se fue promiscuo, sí, simplemente hay una historia previa. Entonces, totalmente, no se necesita ser promiscuo, ni cornudo para tener una ITS o el VPH. Entonces, me encantó el título del libro y por favor, ojalá todos ustedes puedan hacer esa difusión, que para cualquier infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? No se necesita ser promiscuo, sobre todo porque ese es el mayor mito siempre.
Y ya la palabra promiscua a uno lo lleva a ver la sociedad en la que estamos, porque si una mujer está soltera y quiere tener una vida sexual activa, problema de ella, siento Exacto. yo. Y cuando hablamos de genitales, de partes del cuerpo, ya como que está esa risita, ¿por qué todavía hablar de nuestra vida sexual? Sigue siendo un tema, y vuelvo acá a lo que está de fondo, ¿no? Sobre todo cuando hay una enfermedad asociada a la actividad, a la vida sexual. Jane, ahí me imagino que es súper importante como tu percepción, que has como descartuchado un poco este país, Intentado. siendo gringo además. Intentado. Entonces como interpelándonos en que todavía tengamos como esos Allá resabios voy un poco. a la base, que es la educación sexual, o sea, la falta de educación sexual que ha sido histórico en Chile. Sin educación sexual es muy difícil lo que es mi meta, que es disfrutar, placer. ¿Cómo uno puede tener placer si tiene miedo? O sea, nuestros cuerpos humanos no se relaja, no se entrega al momento si uno no sabe si va a tener alguna enfermedad, no sabe cómo prevenir, cómo sentir seguro. Cuando nosotros sentimos seguro, podemos disfrutar. Sin eso no vamos a lograr el disfrute. Por lo tanto, la educación sexual de cómo prevenir todo lo que dijiste, o sea, al final, si tú dices cualquier contacto lo puede dar, entonces quizás voy a sentir más seguro si me cubro entero con un calzón de látex, por ejemplo, que ahora vendo. Y de hecho... Eso lo aviso. No, porque es muy importante, porque la gente no sabe qué es a través del sexo oral. Entonces, si tú no sabes el estatus de la persona o personas que está frente, no puedes entregar tus genitales preciados, aquí tengo mi vulva, a otra persona, porque realmente tiene que sentir segura para disfrutar. Y si no voy a sentir segura, esta es una versión que está recién salido al mercado, que se llama Lorelis. Estos no son certificados por el FDA aún. Están en vías de certificación del FDA para ser como un condón, básicamente. Un condón mucho más... Es como un condón de la vulva, de toda la zona genital anal. Porque te cubre el ano para recibir sexo oral anal. Es muy importante eso, porque al final, como digo, si vas a entregar tus genitales a un encuentro sexual, lo más importante es sentir informado y seguro. Por eso, el gobierno tiene el compromiso de presentar un proyecto de educación sexual integral en el segundo semestre, o sea, ahora. Todavía no está vigente, hay muchas otras cosas pasando, pero la educación integral sexual, o el S, es muy, muy, muy importante, porque allá recién, por primera vez, van a incorporar elementos emocional en la sexualidad, no solamente susto, porque esa es la otra cosa que yo veo en el día a día. Mucha gente le cuesta disfrutar y tener placer sexual porque están asustados, porque no tienen las herramientas de prevenir. Entonces, al final, cuando uno le entrega las herramientas para prevenir, van a poder recién lograr de disfrutar. Eso es fundamental, y finalmente estar informada y tener ese conocimiento, pero también, claro, surgen algunas dudas de cómo enfrentar el tema ante tal vez no una pareja, sino en un encuentro. Y ahí, Consuelo, un poco te quiero llevar a la postergación, la falta del autocuidado, los temores, los miedos. Tú profundizabas en lo que fue contarle a tus amigas y empezar a darte cuenta que esto estaba mucho más presente. Sí, yo creo que bueno, cuando tenemos cualquier enfermedad, es decir, más allá de VPH o cualquiera, uno entra en un proceso personal, emocional más profundo. Y en mi caso, con lo del VPH, me llevó a eso, a mirar qué estaba pasando con mi autocuidado, cómo las mujeres, si somos mamá o tenemos familia, nos postergamos por la familia, si trabajamos, nos postergamos mucho en lo personal por el trabajo, en mi casa ambas cosas, es decir, súper postergada y nada, pues cambian tus prioridades. Yo creo que tener una enfermedad te hace un... Te resetea de alguna manera. Sí, yo creo que ahí en el tema de la mujer, nosotros que tenemos en general, vivimos mucho con la culpa, además, hay cosas como también sociales que nos llevan a postergarnos más porque estamos siempre pensando mucho en el otro. Claro, y sobre todo en la maternidad, que sabemos además las mujeres en torno a los cuidados que se desempeñan, no solo en la etapa en que uno está criando, sino después nos hacemos cargo de nuestros padres, y eso lo tenemos como súper
interiorizado y como asumido, y finalmente eso hace que nos descuidemos, que no estemos con los exámenes al día, bueno, y esa es una de las problemáticas por lo que estábamos conversando, detectar a pronto, a tiempo y tener ahí también la información clara. Pero nos queda dando vuelta, Jane, desde tu posición, el tema que has llevado, que es el fondo disfrutar la sexualidad, hablar de sexualidad. Sí. Pero seguramente esto es más relevante en etapas de formación de un ser humano como puede ser la adolescencia, en esas primeras incursiones sexuales, en conocer el cuerpo. Entonces, ¿cómo también enfrentar esto, que es la responsabilidad en ese momento? Bueno, por eso promuevo tanto el tema del autoconocimiento, también conocido como la masturbación, se puede decir la palabra, porque al final allá uno puede descubrir y conocer y estar mucho más en contacto y mucho más segura con tu propio cuerpo antes de compartirlo. Entonces, si yo conozco exactamente con qué estoy trabajando, lo puedo proteger, lo puedo cuidar, el autocuidado es muy importante. Entonces, pero básicamente el tema de educación sexual es mucho más del curso que te dan en el colegio o la charla que la mamá o el papá tiene a cierta edad. Es todo, desde que nacemos estamos recibiendo señales, estamos recibiendo educación sexual en cada encuentro que tenemos con otras personas hablando de sexo. Por lo tanto, la actitud que uno tiene frente a eso de informar y no ocultar desde el primer día es lo que da a alguien, o sea, desarrollo un adolescente informado y seguro de sí mismo. Si uno hace una pregunta, lo que sea de sexo, y uno lo evita o le da como susto o se mete, allá estás formando a alguien que va a estar poco informado, que va a estar poco seguro de sí mismo, va a entrar en encuentros sexuales menos informados y con menos herramientas para protegerse. Ahora, uno lo piensa inmediatamente en una mamá conversando con su hija, pero también esto debe estar presente en la responsabilidad a quienes estamos, por ejemplo, en mi caso, que tengo 2 hombres, que tengo 2 hijos. Entonces, eso debe estar también en esa relación, porque no podemos obviar más allá de la confianza natural que se entiende entre una conversación de 2 mujeres de sexualidad. Absolutamente, o sea, en una relación heterosexual hay que hablar de que al final no todo es coito, no todo es coito, no es todo es pene con vagina, entonces hay muchas más actividades y entonces se habla mucho de cómo prevenir con un condón, que es un encuentro de un pene dentro de una vagina, pero eso es un variante de un gran abanico de cosas que estamos haciendo para encontrar placer. Por lo tanto, hay que buscar otras maneras de protegerse de todas las actividades que uno puede hacer. Ya que entendimos como sociedad en un contexto de pandemia, de emergencia, lo trascendente y cómo puede cambiar nuestra lógica la vacuna, o sea, estamos acá gracias a las vacunas. Me imagino que en el BPH eso también tiene una relación directa con lo que puede ser un posible cáncer, un precáncer. ¿Cómo lo comunicamos, doctora, el tema de la importancia de la vacunación? Ustedes saben, amo las vacunas, me dedico a las vacunas. Soy ginecóloga, 31 años de clínica de ginecología, pero ya dejé la ginecología y estoy dedicada ahora 100% solo a investigación en vacunas. Y en cuanto a la vacunación del virus papiloma humano, en este momento, por primera vez, así como se erradicó la viruela, se está a punto ya, en gran parte del mundo se erradicó la polio, gracias a vacuna, ¿no es cierto? Son enfermedades infecciosas. Ya se está hablando de que se puede erradicar un cáncer gracias a una vacuna. Y por primera vez ya hay publicaciones que demuestran que se puede erradicar el cáncer del cuello del útero gracias a la vacuna. Porque hasta ahora teníamos todas las publicaciones claramente de que cómo se estaban erradicando las verrugas genitales y los precánceres, pero ahora ya existe claramente publicaciones de países en que tienen toda la posibilidad metodológica de ir demostrando, porque tienen las cifras en sus países como en Suecia, cómo ya han ido disminuyendo los cánceres los cánceres del cuello del útero gracias a la vacuna del virus papiloma. Entonces, de eso ya no existe duda desde el punto de vista científico. Lo que pasa es que se está vacunando desde el año 2007, como desde la infección hasta que se produce el cáncer, pasan muchos años, 10 a 20 años, necesitaban pasar muchos años en el mundo hasta que se pudiera ir demostrando que desde que se empezó a vacunar, ya llegó el momento en que
se demuestra la disminución del cáncer. Y eso ya pasó. Entonces, estamos empezando en este momento y la Organización Mundial de la Salud ya lanzó esta campaña que se llama 90-70-90, esperando que para el año 2030 el 90% de las niñas de 15 años del mundo se haya puesto al menos 2 dosis de vacuna, el 70% de las mujeres se haya hecho 2 exámenes de prevención de alta rendimiento, así como el Papa Nicolau, pero va a haber en algún momento cambiar a un examen que se llama la detección de DNA, y el 90% de las mujeres a las que se les diagnosticó un cáncer del cuello del útero estén en tratamiento. Entonces, en esa campaña, ¿no es cierto?, del 90-70-90, la vacunación, sin lugar a duda, como ustedes ven, es lo que se llama la prevención primaria, el 90%. Y esta vacuna, que ya se está poniendo en el mundo desde el año 2007, es parte gratuita dentro del Programa Nacional de Inmunización en Chile para niñas y niños, mujeres y hombres, desde el año 2014 en niñas y el 2019 se agregaron a los chicos hombres. Se les pone en cuarto básico la primera dosis y al año su segunda dosis. Gratuito. También es gratuito en nuestro país para niñas, niños, hombres y mujeres que viven con el VIH hasta los 26 años y no han recibido su vacuna antes. No toda la gente lo sabe. Si conocen a alguien que tiene el VIH y no se la ha puesto, que acuda a su centro y pida la vacuna. Y lo mismo para víctimas de abuso sexual hasta los 26 años. Doctora, quiero ahí hacerle una pregunta en la lógica de educar. ¿Por qué los rangos de edad de la vacunación? ¿Puede haber una vacuna en adultas? Bueno, qué bueno que me preguntaste. Sí. Eso es de hecho, que, yo quería bien. preguntar, ¿cuántas personas acá tienen la vacuna? ¿Cuántas personas tienen la vacuna? Bien, pocos, bien. De aquí salen todos a vacunarse. Sí, yo acabo de saber eso. Yo pensé que era muy lo de los vieja rangos para hacerlo y lo puedo hacer, lo voy a hacer mañana. Lo de los rangos de edad, qué bueno que preguntaron eso. Si quieres. Lo de los rangos de edad, lo del PNI es porque los países, los estados como tal, ponen las vacunas a la edad en que mayor costo-beneficio, esto de palabras del punto de vista de economía de la salud para un Estado, ¿no es cierto? Y obviamente que como Estado les conviene ponerla en el momento en que cualquier vacuna, en que la persona o el niño todavía no ha estado expuesto al agente. Por ejemplo, a un niño le ponemos toda la papera, ¿no es cierto?, la tos convulsiva, todo antes que entren al jardín infantil, antes que se expongan a todo eso. Entonces, bueno, aquí también se les pone la vacuna al virus papiloma, ojalá antes que se expongan a tener actividad sexual. Y por eso se ponen a los 9, a los 10 años. En Chile, la vacuna está aprobada por el Instituto de Salud Pública, al igual que en Estados Unidos por la FDA, la nonavalente, por ejemplo, hasta los 45 años. Y la Gardasil también hasta los 45 años. Alguien dijo, muy bien ahí, no, eso es, hasta los 45 es la aprobación en Chile, hasta los 45, ¿ok? Si tu médico te da una receta, aunque tengas más años de eso, en realidad, en la mayoría de los vacunatorios te la debieran poner. De repente hay problemas. Pero, por ejemplo, en Europa, la MDA, que es la EMEA, perdón, que es como el equivalente al Instituto de Salud Pública de Chile o a la FDA de Estados Unidos, aprobó la nonavalente, por ejemplo, desde los 9 años, sin límite superior. ¿De qué nacen estos rangos etarios? Un poco desde las edades en que se hacen los estudios a nivel, los protocolos de investigación los hicimos hasta los 45 años. Entonces, por eso que en los folletos aprobatorios de los laboratorios se ponen ciertas edades, porque son las edades en que se hicieron los protocolos de investigación, ¿ok? No hay ni una lógica biológica ni nada que diga que no pudiera ponerse en alguien de mayor edad. Y por eso que las entidades regulatorias, por ejemplo la EMEA en Europa, dijo, ok, se puede poner sin límite de edad. O sea, si tú te la pones en Europa, sí, la puede poner alguien de 90 años sin problema. Tenemos pregunta acá al lado. Sí, pero en el fondo, para profundizar más sobre lo mismo, si uno se lo pone más adulta, en el fondo no estáis bloqueando 100% la enfermedad. Exacto, o sea, si uno se la pone a mayor edad, obviamente que existe la probabilidad de que ya tienes alguno de los virus. Si alguno de esos virus ya está integrado en la célula y ya tiene células y le está haciendo algunos cambios precancerosos, la vacuna ya a esas células que ya están en camino precáncer
no les va a afectar nada. Y esas células que ya se están convirtiendo en un precáncer van a seguir convirtiendo y va a seguir haciendo su precáncer. La vacuna lo que va a servir es para evitar una infección por otros de los virus de la vacuna. Entonces, por eso sirve ponerse la vacuna, porque sirve para evitar otros. ¿Ok? O le va a servir a la gente que siendo mayor y no tiene ni una infección, a eso les va a servir como todo. Pero a las personas que ya tienen una infección, no les va a servir contra la infección que ya tienen, ¿ok? O sea, en el fondo, a vacunarse. Siempre sirve vacunarse, siempre casos. sirve vacunarse. Pero ojo, ningún país, ningún estado, ni el país más caro del mundo le va a pagar la vacuna a la gente de mayor edad. Porque como ya no tiene el mismo rendimiento, no lo va a pagar. Pero siempre sirve. Entonces, es mito, no hay que ser virgen. Se puede tener actividad sexual previa y se puede ser mayor. Por otro lado, yo les dije que la mayor parte de la gente en algún momento tiene el virus, pero la mayor parte de la gente nos infectamos. Pero en un año, si estamos infectados, en 1 a 2 años la mayoría de esas infecciones se va. Por eso quizás algunas de las mujeres que están aquí les pasó que alguna vez se hicieron un Papá Nicolau y salió en el Papá Nicolau alteraciones sugerentes de infección de virus papiloma y les dio ataque, partieron y les dijeron, sí, vuelva en un año a repetírselo. Sí, porque eso es lo que se dice. Si no hay alteración, les dicen ¿por qué? Porque en un año hay un 90% de probabilidad que se elimina. Y porque así es la biología, ¿ok? Pero las defensas que nos da la infección no son tan buenas, ¿ok? La infección natural. Entonces, uno se infecta, lo elimina, pero se puede volver a infectar, lo elimina, se puede volver a infectar, lo elimina, se puede infectar. Y en una de todos esos ir y venir, puede que uno ya no lo elimine. Las defensas que deja la infección natural no son muy buenas. Entonces, por eso es mucho mejor la defensa que deja la vacuna. Entonces, si yo ya tuve una infección y me vacuno siendo mayor, de hecho yo me la puse a los 49 hace un tiempo, y yo ya la tenía, pongamos que yo lo tenía y me vacuné, lo eliminé la infección, vuelvo a ser virgen entre comillas del punto de vista de infección, bueno, bien entre comillas, Es una maravilla. bien entre comillas, del punto de vista de infección, entonces ahí la vacuna ya evita que me vuelva a infectar. De otra infección no. No, importante porque yo no sé si todos tenían tan incorporado el tema de la vacuna a cualquier edad. Yo no. Uno de los tantos mitos y falta de información que tenemos precisamente en torno al tema. Pero yo quiero además también sumar a uno de los grandes debates que tenemos como país, doctora Ciudad, que tiene que ver con los planes nacionales, con la salud pública, con el acceso y cuando la vacuna, por ejemplo, se incorpora como un programa. Cómo podemos, obviamente, crear una sociedad distinta finalmente y cuáles son los análisis que se han hecho en torno a los resultados cuando hay un plan nacional de vacunación en un tema como este. Bueno, lo más importante para poder enfrentar temas de salud pública es tener políticas de salud pública. Y sumado a la política, que son las buenas intenciones, es regio tener una ley, o tener, por ejemplo, una garantía explícita en salud, o tener una ley de cáncer. Porque la diferencia entre tener una política, que es una idea de lo que hay que hacer, a tener una ley es que la ley tiene una normativa y sobre todo tiene un financiamiento por detrás. Otorga recursos para poder hacer una estrategia. Entonces, fíjate que desde el año 86 que se crea así tímidamente un departamento de cáncer en el país y se arma una primera comisión, creo que las primeras guías clínicas que se hicieron en el país fue la de cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque ya era reconocido, ¿cierto?, que era un problema importante que afecta a mujeres en una edad en que son totalmente activas, digamos, en que requieren cuidar a su familia, a la sociedad y aportar al trabajo, ¿no es cierto?, y que además tenía posibilidades de ser prevenible, ¿no es cierto? O sea, piensa que ya desde aquella época se puso en el tapete como una cosa muy importante. Y de allí el trabajo, ¿no es cierto?, ha sido ir reforzando, incorporando esto en la mente. Quiero hacer reforzar lo que dijo Andrea, que de manera, para que quede más o menos claro, la vacuna es muy importante,
es una vacuna segura. Afortunadamente la tenemos incorporada, al igual que en muchos otros países, dentro de un plan nacional de vacunación. Los esquemas son un poquito diferentes, pero básicamente son lo mismo y basados en lo que vaya siendo el avance científico. Pero la vacuna no lo es todo. Como dijo Andrea, como una Miss, 90, 70, 90 o 60. 90% de la vacunación en los programas de los niños pequeños debería ser la meta para lograr una inmunidad de rebaño. Eso es una patita ideal, una prevención, una profilaxis. Pero al menos 70% de todas las mujeres del país debieran estar chequeándose periódicamente con su Papá Nicolau. Periódicamente, para tener bien claro, ¿cada cuánto tiempo? Es variable según tu edad, pero puede ser cada un año, dependiendo también de los resultados previos de los otros Papá Nicolau, o cada 3 años. Y en ciertas edades, digamos, está limitado porque todas estas cosas van también con un estudio de costo-efectividad y de impacto público, porque se hacen masivos. ¿Te fijas? El tipo de chequeo va a depender también de la edad que tú tienes y de los resultados previos de tus otros estudios de Papá Nicolau o VPH. ¿Es accesible la vacuna o es cara? Es gratuita. No, cuando uno tiene que ponerse la forma adulta, no en los planes, estoy preguntando. O sea, para la gente, para el 20% de la población que tiene un nivel socioeconómico que le permite, es absolutamente comprable. Lo que pasa es que el 80% de nuestro país se mueve con alrededor de 500 lucas, donde estar comprando los medicamentos no es factible y además no es equitativo. Uno debe buscar la equidad en salud. Eso es importante. Íbamos en el 70, 90, 70. ¿Cuál es el otro 90? Que una vez que uno esté diagnosticado, tenga acceso a un buen tratamiento. Un acceso oportuno a un tratamiento de calidad. Con eso, y solo con eso, pienso yo que en el 2080 se habrá erradicado el cáncer de cuello uterino en el mundo. Porque claro, el ponerse metas al 2030 o al 2040 puede ser en el mundo ideal. En un mundo donde hay que garantizar vacunación, chequeo preventivo permanente y un acceso oportuno y de muy buena calidad para todos, es difícil, pero no imposible. Y como tú dices, las estrategias de salud pública, el hecho de tener políticas nacionales marca una diferencia. Y por eso resuena lo que dijo al inicio. Finalmente también esta es una enfermedad que está determinada socialmente por la vulnerabilidad de las mujeres y que en los países en vías de desarrollo hay más. Sí, pero ahí también voy a lo que dijo Jane, es educación. ¿Sí? Porque todas las posibilidades de hacerse todo existen. Ahora, ¿por qué no se hace? ¿Por qué la cobertura no es como uno desearía? Es un misterio. Porque es gratuito, está ahí y es sencillo. Es un misterio. ¿Será que en realidad se ofrece gratuito, pero a veces el acceder es dificultoso? Somos un país largo y angostito, con muchas zonas rurales, con alteraciones geográficas y de distancias para llegar a veces a la atención en salud. Entonces, eso limita. De repente no se conversa tanto el tema, ¿no es cierto? Y no es conocido, por lo tanto no hay temor, no hay necesidad de prevenir. ¿Te fijas? Ese es un punto, tal vez al no estar sociabilizado. Pudiera ser también que hubiera algún tipo de estigma que hace que las personas también sean reacias a acercarse siquiera al tema y porque no se producen instancias de conversación. Yo agradezco mucho la oportunidad de estar en un panel de conversación, ya no desde el punto de vista de estar en un congreso de radioterapia, que es lo que habitualmente hago yo, tratamiento de cáncer terciario, sino que desde el punto de vista de que uno no es doctora, ante todo es mujer, y además es mamá de mujer, y además también es mamá de hombre, que digámoslo,
La vacuna también tiene plena indicación porque va asociada a muchas enfermedades para el hombre y porque son susceptibles también. Y porque también hay machismo. ¿Cuántas mujeres se atreven a hablar y preguntar? Eso también está presente, yo creo, en torno a lo que es la reflexión que usted hacía de cuánto es por falta de querer hablar los temas, discutirlos. Y sobre todo en nuestro país, vaya que hay brecha Sí, en torno a eso todavía. ahora, yo sí me he dado cuenta, yo atendí muchos pacientes con cáncer cervicuterino durante 28 años, creo que me dediqué básicamente a atender cánceres de la mujer, de mama y de cervicuterino. Hay mujeres que están solas, pero no es inhabitual encontrar a la pareja acompañando durante la terapia también a sus mujeres y a los hijos y a las hijas acompañando a la mujer que está afectada de un cáncer de cuello y que tiene que asistir a tratamiento. Y eso genera en cadena que ese marido converse, que esos hijos toquen el tema en el colegio y que lo visibilicen. Es muy común que una amiga le dice a otra, sabes que me salió el Papa Nicolau, parece que un poco alterado, y todas vuelan a tomarse el Papa Nicolau, porque ay, hace 2 años, hace 3 años, como es asintomático, da la sensación de seguridad. Pero ahí está la gracia, en que es absolutamente detectable en un periodo precoz. Ya. Yo creo que ha sido súper interesante todo lo que hemos conversado esta mañana. No sé si hay algo antes de pasar las preguntas de parte de ustedes que quieran Yo quería acotar. dar un Sí, tip. O sea, yo pongo en mi calendario todos los años hacer hora, dice hacer hora PAP. Y de allá, como muchas cosas como mujeres, lo que sea en nuestro calendario lo hacemos. Incluso si es algo que no queremos hacer, las reuniones que uno no quiere ir, va porque está en tu calendario. Bueno, en vez de esperar para recordar de hacer la hora, pongo todos los años hacer hora. Y de allá hago la hora y lo hago porque al final cumplo con lo que está en mi calendario. Y eso es un tip para dejarlo agendado todos los si de años. repente renovar licencia a conducir o el carnet está asociado al cumpleaños, ¿por qué no? También hacerlo en una fecha que no se nos olvide. Exacto. Puede ser también un buen tip. ¿Algo más por acá para cerrar antes de pasar a las preguntas del público? Sí. Ahí voy a pasar el micrófono. Un poco recordar, efectivamente, volver a decirlo del Papa Nicolau. O sea, tuvimos en algún momento una cobertura, el 70% de las mujeres chilenas estaba haciendo sus controles de Papa Nicolau, que es el examen de, bueno, no todos los hombres que quizás estén viendo saben que es el examen preventivo que se hace a nivel nacional. Y bajó como el 50%. Efectivamente, estamos mal en eso y por favor conversen con sus amigas, con sus señoras, con sus pololas, con sus vecinas, sus mamás, abran el tema ahora que están viendo, aprovechen la instancia, empiecen a preguntar ¿cuándo te hiciste tu último PAP? ¿Cuándo fuiste al último control? Tenemos que hacer los diagnósticos previos. La gran gracia de Papa Nicolau, quizás hemos conversado poco, quizás la gente dejó de hablar para qué es el PAP, quizás las mujeres que están yendo a los consultorios a todas partes no han ido porque no se acuerdan, no saben, nadie les explicó para qué es el Papa Nicolau. Que sea un examen a veces incómodo, sí, puede ser incómodo. Que a veces si la persona que se lo está haciendo tiene mala mano y hasta les duele, pucha ya quizás, que lata, lo siento. Pero ¿para qué es? Es para buscar cambios que son precancerosos. Se tratan y dejan de tener un cáncer. No van a tener un cáncer si se hacen el Papa Nicolau a tiempo. Y en el peor de los casos, pillarlo incluso en una etapa muy, muy precoz. Por eso es que hay que hacerlo cada 3 años o si sale algo alterado un poco más frecuente. Pero vayan a hacerse su Papa Nicolau. Eso les puede salvar la vida. Pillar como precáncer. Así que todos los que están escuchando, por favor, partan a partir de hoy y háganle propaganda al Papa Nicolau. Es fundamental. Muy bien. Les quiero contar que hay más de 1000 personas conectadas en este momento, así que agradecemos sobre todo la transmisión que se ha hecho desde Radio La Voz de los Pacientes.com y además también a través de la transmisión en YouTube, así que y muchas preguntas, que es lo que nos atañe y nos tiene contentos. Yo ahí voy a dejarlas abiertas para que las especialistas, pero obviamente está la idea de que podamos seguir conversando, así que si quieren aportar algo, feliz. Bueno, lo primero es, ¿qué patologías se relacionan con el VPH? Bueno, con el VPH en general, muchas, partiendo por las verrugas comunes de manos y pies, pero de las que estamos hablando aquí,
verrugas genitales, precáncer y cáncer de vulva, de vagina, de ano, de pene y de cuello del útero. Otra pregunta, Y ¿cómo? cavidad oral. Ay, perdón, y cavidad oral, orofaringe, y que lejos, en algunos países está siendo más frecuente ya que cáncer de cuello del útero. Ojo, el principal factor de riesgo, hay dos tipos de cáncer de cuello del útero, de orofaringe. Uno es tabaquismo, mala higiene oral, y el otro es sexo oral hecho a una vulva. Sexo oral hecho a una vulva es el principal factor de riesgo desde el punto de vista sexual al cáncer de garganta u orofaringe por el virus papiloma. Ya, acá hay dos interesantes preguntas. Uno, ¿qué pasa con las niñas que no alcanzaron a vacunarse? ¿Tienen que tener una receta médica? Si están todavía hasta 2 o 3 años pasados de la edad, o sea, estamos hablando que están en quinto, sexto o hasta séptimo básico, no necesitan una receta y es cosa que vayan al vacunatorio que les corresponde y que no se vacunaron porque, por ejemplo, les tocó en pandemia y no fueron en cuarentena y no fueron a sus colegios cuando tenían que ir. Basta que vayan y expliquen que no recibieron la vacuna porque estaban en cuarentena, no necesitan orden médica porque les tocaba, es su derecho por ser del plan. Ya. Y lo otro, ¿hay diferencia en la cobertura entre niñas y niños? No, es la misma vacuna, la misma con 2 dosis. Ya. Esto habla también de una experiencia que se está viviendo en este momento. Estoy con BPH y en tratamiento, pero me da miedo tener relaciones sexuales. Pienso que al tener sexo, esta enfermedad podría avanzar. ¿Es así? ¿Con la misma persona? No. Si tiene una pareja estable, no. ¿Por qué? O sea, Porque la verdad es que uno está expuesto al BPH siempre. Es una cosa muy frecuente. Está en la población. O sea, tú inicias tu vida sexual y lo más probable es que tengas contagio con BPH. Ahora, como decían acá, el tener contacto con BPH está un tiempo, pero después hay como un clearance, se limpia. El BPH se puede ir en un porcentaje muy importante de los casos. Entonces, tener temor de tener una vida sexual activa para no contagiarse del virus es algo que no debería ocurrir. por eso es que tiene que usar condón, ¿ok? El condón no le va a cubrir todo, porque si es que la persona es otra persona y tiene condilomas o verrugas genitales en zonas no cubiertas por el condón no le va a servir para protección con esa, ¿ok? Pero si tiene vía sexual y usa condón, no hay ningún problema. Bueno, hay muchas preguntas que están relacionadas con temas que habíamos conversado. Uno de ellos, por ejemplo, entiendo que el examen de BPH se debe realizar cada 3 años, si es que es negativo. ¿Igualmente se debe hacer el PAP en forma anual? Es que, a ver, el PAP cada 1 año o cada 3 años, se ha visto que hecho cada 3 años, si está bien, tiene la misma efectividad que hecho cada 1 año y hacer uno o el otro es una cosa de la optimización de los recursos, ¿ok? Así que se puede hacer cada 3 años, en la medida que están saliendo bien. Si la persona lo quiere pagar por su cuenta y hacer una vez al año, lo puede hacer, no hay diferencia. Muy probablemente y a corto plazo vamos a cambiar como país, como se está haciendo en otros países, y se va a hacer otro tipo de test en vez del Papa Nicolau, así que eso también va a cambiar, se va a hacer otro examen que se llama detección de BPH, ¿ya? Pero en este momento, si los PAP siempre han sido normales, perfectamente puede hacerlo cada 3 años en vez de cada 1 año. El único riesgo de hacerlo cada 3 es que si esa persona se olvida, porque si lo hacía cada 1 año y se olvida, lo peor que pasaba era que se lo hiciera cada 2. Si una persona se lo hace cada 3 años y se olvida y se lo hace cada 6, eso es un problema, ¿ok? Porque eso es mucho tiempo lo que quedó entre medio, ¿ya? Pero si se lo hace religiosamente cada 3, está bien, no hay problema. Cada 3 también está bien. La diferencia es una cosa de recursos. Yo quiero agregar que efectivamente cada 3 años está perfecto. No obstante, la periodicidad con la que una persona se haga el Papa Nicolau depende también del resultado del Papa Nicolau anterior, claro. Depende de si tienes además un test de BPH o no, y hay todo un flujo de cómo ir chequeándose o cada 6 meses o cada 12 meses o cada 2 años o cada 3 años, que combina el estar haciendo el diagnóstico con la espera por si esto desaparece solo
Porque si uno reaccionase frente a un Papa Nicolau positivo, inmediatamente tomando una acción, habría sobretratamientos. Estaría todo el mundo tratándose de más. Lo lógico es hacer una intervención cuando hay un Papa Nicolau alterado con un virus papiloma persistente. Eso es lo que se quiere detectar. Y entonces la periodicidad depende también de cada persona y de lo que hayan ido resultando sus exámenes anteriores. Hay que sí estar chequeándose periódicamente, 3 años es bien razonable en la época actual con todo lo que disponemos, porque también hay que disponer de personal capacitado, hay que tener matronas, hay que tener médicos, ginecólogos entrenados en hay que tener buenos laboratorios que procesen las muestras, lugares donde se hace la toma, posibilidad de acceder a un cotest, o sea, poder hacerse Papa Nicolau y VPH cuando sea necesario. O sea, no es solo tener una idea, las ideas no solo deben ser buenas, sino que deben ser operativas, deben ser equitativas y deben estar ajustadas a la realidad nacional. Y la realidad nacional actual hace que se pueda tomar cada 3 años con seguridad. Una red robusta, un sistema operativo, ¿sí? Eso sí, estamos hablando de mujeres inmunocompetentes, que quiere decir mujeres sanas, digamos. Las mujeres que son inmunocomprometidas, si estamos hablando de las mujeres que tienen el virus VIH, que están con trasplantes o algunas situaciones especiales, en ellas no, en ellas sigue siendo cada 1 año, porque ahí el virus se comporta de una manera distinta. ¿Okay? Consuelo, ahí sería interesante también que nos contara un poco cómo fue en tu caso lo de los chequeos, el momento, la detección, los tiempos, en el fondo, de todo ese proceso. Yo tuve, bueno, un CSI, un carcinoma in situ, que esto tiene fase, ¿cierto? Ni de 1, ni de 2, ni de 3, me corrigen las especialistas. Y después el carcinoma in situ, que mi doctor me hablaba de precáncer o cáncer grado 0, porque está encapsulado. Pero estuve ahí pasé el susto. Y claro, yo ahí me puse a investigar. Primero que fui a llamar a mi ginecóloga, que él ya había jubilado, a la secretaria, para ver cuándo me había hecho el último PAP. Claro. Entonces, todavía no tengo 100% seguridad si fueron 4 o 5 años. Pero yo cuando llamé decía, no, pues si me lo hice hace 3 años. Y después ahí, no, parece que no son 3, parece que son 4, y todavía tengo ahí una zona gris. Y en realidad es como que pasa así. Y hoy día yo pienso en pandemia, ¿cuánta gente no se ha hecho ni un control? Si en el fondo llevamos casi 3 años y como que el mundo se paró y son los 3 años de control. Se nos pierden años. Entonces yo creo que ¿cuántas estamos con 4 o 5 años sin hacernos el PAP? Bueno, yo con esos 4 o 5 años me agarró, casi tuve cáncer. Así que... Yo no sé si hay preguntas acá. Sí. Muy bien. Pasa el micrófono. Ay. Okay. Bien. Ahí sí. Hola, mi nombre es Pamela Morales, soy periodista, me dediqué muchos años al tema de salud, trabajamos con la doctora Chilling ahí en el 2014 y por eso tengo 2 preguntas en realidad para la doctora Chilling y para la doctora Ciudad también. Yo me acuerdo que cuando trabajamos esto, doctora, habían 2 cepas prevalentes, es decir, que la mayoría de los casos que se detectaban eran 2 tipos. El 18, entiendo, el 16. 18 y 16. No tengo mala memoria. ¿Por qué le pregunto esto? ¿Siguen siendo estas cepas las prevalentes en Chile? ¿Por qué? Lo pregunto porque está dentro de la vacuna, digamos, que está garantizada para los niños por el Ministerio. Porque además yo creo que eso es importante difundirlo. Aquí la mayoría no sabía que efectivamente uno, siendo mayor, incluso mayor de 45, me dicen por acá, como yo, podría hacérmelo, o sea, podría ponerme la vacuna. Yo tuve la intención de hacerlo, me hice, les cuento, además una experiencia personal, me hice el examen, no tenía contacto con ninguna de los VPH, que estaban tipificados en la metodología de hacerlo, pero me gasté 85 lucas. O sea, fue heavy. Yo entiendo que no todo el mundo lo puede hacer,
ahí va la doctora, o sea, la pregunta para la doctora Ciudad. ¿Qué tan prioritario resulta incorporar, por ejemplo, la cobertura de la vacuna para adultos, para adultas, por ejemplo, Programa Nacional de Salud y incorporar, por ejemplo, este tipo de herramientas terapéuticas en el arancel FONASA, que obliga, de alguna manera, obligaría a mi ISAPRE a cubrirme no solo el examen, que me costó 85 lucas, sino que además la vacuna, que no me la pude poner. Por ahí va la cosa. ¿Y por qué? Porque siento que hay una prioridad en torno al tema de que hoy día está empezando, comillas, a funcionar, o debería, la Comisión Nacional de Cáncer, que está contemplada en el marco de la ley de cáncer, doctora, y yo no la veo funcionar. O sea, ustedes son parte de ella, el Foro Nacional de Cáncer, con quien yo trabajo bastante también, también está, pero no la vemos funcionar todavía, es algo que nos preocupa. ¿Siente usted primero que en torno a este tipo de temas es una prioridad? ¿Debiera ser una prioridad una campaña, por ejemplo, pública de prevención? Efectivamente, ¿cuánto afectó la pandemia a las coberturas de vacunación? A ver, son varias preguntas. Sí. Si tú piensas que sería, si se piensa que sería una buena idea incorporar a la cobertura de FONASA a mujeres mayores, creo que no. Creo que sí sería indicado para grupos acotados, para aquellos en quien se demuestre que pudiese tener un beneficio. Por ejemplo, como se hablaba de las pacientes inmunocomprometidas, pacientes que tienen VIH positivo, ese tipo de personas, y algunas que tengan características individuales que las hacen más susceptibles. Eso creo que es un buen grupo. Doctora, ¿por qué? Perdón, solo un paréntesis. Me refería no a FONASA para los adultos, sino que el arancel FONASA, incorporar, por ejemplo, el examen del VPH al arancel FONASA, que es solamente una instancia que obliga al sistema privado y al público de alguna manera a dar cierto grado de cobertura al examen. De hecho, VPH se ha incorporado en algunos sitios. En el servicio público está incorporado ya la toma de VPH en varios lugares. Por eso te digo que una cosa es tener acceso, otra cosa es tener indicación. ¿Okay? Y pienso que sería una buena idea. Respecto de cómo están operando las cosas, hay tres cosas que no hay que confundir. Uno es el Plan Nacional de Cáncer, que se creó en 2018 como asesoría, ¿no es cierto?, y que tiene 6 líneas estratégicas importantes. Y una de esas es prevención. Una de esas es prevención. Tú sabes, porque estuviste en eso, que están cubrir la red con equipamiento, formar recursos humanos, hacer un registro de cáncer, un Fondo Nacional de Cáncer, estimular la investigación, pero una de las ramas importantes es prevención. Después de eso vino la ley de cáncer, que salió el 2 de septiembre del 2020. 2 de septiembre del 2020. Y por lo tanto se supone que se hace efectiva un mes después de ser publicada en el Diario Oficial. Ahora, como toda ley, ¿no es cierto?, incorpora un presupuesto. En aquel momento yo vi que se destinaron dineros seguros y que se utilizaron. No es que no. De hecho, veo el equipamiento que se compró en drogas de alto costo, ¿no es cierto?, y el equipamiento que se hizo para la red nacional en asuntos de oncología. O sea, sí. Y ahora recién, en febrero, sale una nueva entidad que se llama la Agencia Nacional de Cáncer. Es nueva. Y dentro de las patitas está la Comisión Nacional de Cáncer, que eligió a sus integrantes en noviembre del año pasado. Es una muy buena idea, porque la idea de esta agencia es como tener un rol rector. Ahora, las cosas no siempre se dan con la velocidad que uno esperaría, pero mucho del trabajo que hacen estas instancias también es desconocido,
porque requiere siempre un diagnóstico. O sea, tú para poder decir, vamos a asignar tal cantidad de recursos y tales tratamientos para esta enfermedad, lo primero que tienes que tener claro es cuál es la dimensión de la enfermedad. Ahora, tú sabes que los registros hospitalarios de cáncer para cervicuterino son los que funcionan. Yo no he visto registros hospitalarios o registros propiamente tal en el sistema privado. Pero había un compromiso, doctora, entiendo, vino hasta una eminencia internacional a ver el tema de la estadística. ¿Eso está en las conversaciones Por de supuesto. ustedes como sociedades médicas? Sí, no, yo de hecho creo que nosotros como sociedades científicas lo que tenemos que hacer es, como tú dices, promover esto. Pero de todas maneras, tú comprenderás que para hacer un registro adecuado, se parte con ciertos pilotos. ¿Por qué con ciertos pilotos? Porque hay que tener registradores, hay que tener un sistema en línea, hay que tener un lenguaje común de registro, hay que tener quien procese los datos. Y eso se está haciendo con universidades que están participando arduamente en la instalación de un registro nacional obligatorio, no para el sistema público, sino que para todos los chilenos, el público y el privado. ¿Hay alguna estimación de tiempo de cuánto estará funcionando? Lamentablemente no. Yo también quisiera conocer cifras más concretas, pero efectivamente eso dependerá de la velocidad con que se trabaje, la dedicación del rol contralor y de los recursos que se asignen, porque hay que asignar recursos técnicos de infraestructura y muchos recursos humanos para poder sacar un plan nacional a flote. ¿Ah? Y uno siempre estima que hay cosas, y ahí sí que te compro, hay cosas que son gratuitas. La educación, la conversación, el educar en estilos de vida saludable y en un estilo de sexualidad más segura, en promover lo que ya tenemos, que son las vacunas y el estudio, eso es gratuito, ¿ya? Ahora, hay otras cosas que requieren inversión en un trabajo serio, científico, con un buen diagnóstico y además una inversión económica para respaldar esa toma de decisiones. Porque cuando se hace una política, cuando se toma una acción, no solo hay que partir y hagámoslo y tomemos una foto. Hay que garantizar una continuidad en el tiempo por muchos años y para todos. Eso es... y gracias por tu pregunta, porque creo que es una duda el por qué no hay más velocidad en las cosas, que es lo que uno quisiera siempre. Interesante ahí también como ir entendiendo lo que hay detrás, ¿no? Cuando todos anhelamos ciertos temas que puedan estar incorporados como políticas públicas, como políticas de salud, Sí. lo que significa. Solamente un alto para despedir la transmisión por el streaming y agradecer en particular lo que se ha hecho a través del Facebook de La Voz de los Pacientes que nos han estado acompañando virtualmente, así que un aplauso para todos los que están de forma online en esta discusión. Pero esto no termina y hay preguntas que se han hecho. Hay una que quería aclararla. Sí. Que es súper importante respecto a que la vacuna y, ¿no es cierto?, los virus contra los que protege son los mismos que siguen produciendo los cánceres. La vacuna protege, sobre todo la que está en este momento a nivel del PNI, los virus 16 y 18, responsables del 70% de los cánceres de cuello del útero, son los mismos que están produciendo el cáncer de cuello del útero en este momento en todo el mundo. Los virus papiloma humanos son un virus de los que se llama tipo DNA, que son virus muy estables, son virus que no mutan. No es como el virus del COVID, no es como los de la influenza o como los
mismos del VIH, que son virus RNA, que mutan y por eso que las vacunas se van haciendo inefectivas y que tienen que ir cambiando. Estos son virus de otro tipo, son virus DNA y son exactamente los mismos. No ha habido cambio, no ha habido ocupación de nicho, que se llama desde que apareció la vacuna en el año 2007 hasta ahora, y que los cánceres se estén produciendo por otros virus VPH. La vacuna nonavalente, esa incluye 7 virus, digamos, protege contra 7 virus que producen el cáncer, que son 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, y son exactamente los mismos en todo el mundo, que son los más responsables o son responsables del 90% de los cánceres del cuello del útero, y no han cambiado. O sea, no es otro mundo, no es lo que pasa con los virus RNA, que son los que mutan y que es lo que pasa con el COVID. O sea, al no mutar, con mayor razón la efectividad de la vacuna, porque en el fondo no va cambiando ese virus, no hay que irla adaptando, o sea, ni cambiando. Claro, no ha habido que adaptarla ni cambiarla, se hace lo que se llama, ¿no es cierto?, vigilancia epidemiológica para estar segura que eso no pasa, pero no ha pasado en los 17 años que se está y no se da la despedía. vacuna todavía. Sí. Las preguntas venían de acá, de ustedes. Hola, buen día. Quería preguntar cuál era, de qué manera afectaba a hombres el virus del papiloma, de qué manera participa el hombre en relaciones homosexuales, heterosexuales, de alguna forma también cuál sería el llamado a ellos, porque hemos aquí escuchado ampliamente cómo afectan mujeres, pero creo que los hombres también tienen alguna participación. Bueno, hemos hablado más que nada de mujeres porque estábamos hablando al calzón quitado respecto al cáncer de cuello del útero. Y bueno, efectivamente las mujeres y personas que tienen útero tienen cuello del útero, pero en hombres propiamente tal y en personas que tienen pene les puede dar cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de orofaringe, y precáncer de los tres, de orofaringe. El más frecuente en hombres en general en el mundo es el cáncer de orofaringe, lejos. Eso es amígdalas, base de la lengua y paladar blando, ¿ok? Si se acuerdan de Michael Douglas cuando dijo que tenía un cáncer por mucho sexo, ese. Estamos hablando de ese cáncer, ¿ok? El segundo más frecuente es cáncer de ano, que es un problema sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, ¿ok? Es mucho más frecuente en hombres que tienen sexo anal penetrante.